Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este martes tan lindo, bello y precioso, 16 de diciembre de 2025. Estamos en la tercera semana de Adviento. Ven Espíritu Santo Todopoderoso, que lo puede hacer en mi vida, que realmente me conoce de tal manera que entiende cuando yo estoy cayendo en la pereza espiritual. Porque Dios está siempre presente. Pero nosotros cuando pasamos por la noche oscura, cuando pasamos por esa dificultad, caemos en pereza espiritual, que significa que es duro hacer oración, que significa que no oro porque pienso que Dios en ese momento no me escucha, porque estoy tan ocupado y estoy tan presente en lo que está pasando por mi vida que me olvido de Dios. Tenlo presente. Y si realmente es duro para ti, ponlo en la mano de María. Porque si nosotros invocamos a Jesús poniendo todas las oraciones en María para que ore por nosotros, verdaderamente creemos que esta oración llega a Jesús, y de esa manera estamos confiados que verdaderamente Dios vive en nuestro corazón, porque la fe de María es perfecta y ella quiere orar por ti. Dios Todopoderoso y hermoso, levántanos para seguir hacia adelante. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias por estar aquí. Gracias por este maravilloso y precioso día, que es bello porque tú has dispuesto la gracia que necesitamos para vivir según tu amor. Que así sea. Vemos que claramente en Sofonía, capítulo 3, del 1 al 2, del 9 al 13, Dios nos revela algo que tenemos que entender en nuestro corazón. Dice, ay de la ciudad rebelde y manchada de la opresión. Claro que está oprimiendo a los otros pueblos. Y también podemos pensar lo personal. Aquellos que no obedecen a Dios. Y realmente nosotros recibimos por la obediencia el amor de Dios. Porque nos dice en la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, del 31 en adelante. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Pero de qué manera? Permaneciendo en su palabra. Si yo permanezco en su palabra, entonces conoceré la verdad y realmente seré libre. Como dice Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a la gente. ¿Y de qué manera nosotros obedecemos a Dios antes que a la gente? Como nos lo dice en Efesios capítulo 4, de versículo 11 en adelante. Él mismo dispuso a unos que fueran apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las fundaciones del misterio, y todo lo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que me está diciendo ahí, yo que obedezco la palabra de Dios, que los profetas, los evangelizadores, los pastores y maestros están dentro del cuerpo de Cristo, que significa dentro de su iglesia, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia. Y me sigue diciendo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. O sea, que en esa iglesia es donde yo voy a recibir la unidad de la fe. Es donde yo voy a recibir el conocimiento de Dios. También es donde yo voy a llegar al estado perfecto, a la plenitud de la madurez de Cristo. Solamente lo puedo lograr en la iglesia católica. Que así sea. Dios dispone este evangelio para que nosotros vivamos según él. En Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Y leemos este precioso evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Planteó Jesús esta parábola. A ver, ¿qué le parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue.
Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Les dijo. El primero. Y Jesús le contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas estarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido, ni le han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, poderoso y hermoso. Ahora que estoy en ambiente, Señor, ahora que claramente estoy esperando tu venida, ¿cómo lo voy a esperar en pecado? Y la única manera que mi pecado sea perdonado en esta tierra es por medio de la confesión, por medio del sacerdote, que Él me diga esa palabra. Esas palabras son bellas y preciosas. Yo te absolvo ese pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Dios nos muestra en su palabra que verdaderamente lo que nosotros debemos hacer en esta vida es hacer la voluntad del Padre. Por eso nos dice Él en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que se haga como hijo, o sea, el que haga la voluntad de mi Padre. Y aquí nos muestra en su palabra de qué manera hacer la voluntad de su Padre. Y nos muestra claramente como ese hijo primero. Vemos que ese hijo primero dijo primero, no quiero. ¿Qué significa eso no quiero? Que cayó en pecado. Y nosotros realmente, cuando hablamos del pecado, nosotros nos quedamos impresionados. Porque Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que habitar entre nosotros. Y si Dios tuvo que pasar todos esos sufrimientos que tuvo que pasar desde su nacimiento, nos está diciendo claramente a nosotros en nuestro corazón lo terrible que es el pecado, lo asqueroso que es el pecado, lo sucio que es el pecado. De tal manera que es como vivir en una casa sucia. Es como vivir sin bañarse. El que no se ha confesado es como viviera en su alma sin bañarse, sin limpiar su casa. Imagínate cómo olerá eso en una semana. Imagínate en un año. Ahora, imagínate tú el tiempo que tienes sin confesarte. Es impresionante. Qué limpio nos vemos por fuera. Tantas cosas que hacemos. Qué perfume tan caro compramos. Y nos olvidamos del pecado. Cuando nos olvidamos de nuestro pecado, nos estamos olvidando de lo que pasó Cristo en la cruz. De lo que pasó Él cuando estaba ahí sufriendo. Todo lo que sufrió para dejarnos la confesión y nosotros la rechazamos. Tenemos que ver eso que pasó esa persona. Porque cuando él vio claramente lo que significaba ese pecado y cuando vio lo que hizo Cristo por él, entonces ¿qué hizo? Se arrepintió y hizo lo que le dijo su padre. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Es simplemente reflexionar para adentro. Reflexionar en nuestro corazón. Ver lo horrible que es nuestro pecado. Lo sucio que está nuestra alma por nuestro pecado. Y arrodillado a confesar nuestros pecados. Para que sean limpiados. Por eso muestra la palabra que aquellos que verdaderamente son pecadores públicos. Que todos lo conocen. Son aquellos claramente que van y se confiesan. Los recaudadores de impuestos, todos lo conocían, todos lo rechazaban, pero se arrepintieron, hicieron la voluntad del Padre. Las prostitutas. Si las prostitutas en este tiempo son vistas como mujeres rechazadas, imagínate en el tiempo de Jesús. Pero ellas se arrepintieron y entraron en el reino de los cielos porque hicieron la voluntad del Padre. Y fueron los primeros. ¿Cuáles son los primeros? Aquellos que están dispuestos a dejar su vergüenza. De tal manera que están dispuestos a contar todo lo que han pasado, todo lo que han ofendido a Dios, delante arrodillado del sacerdote, para que sean sanados, para que sean levantados, para que reciban la bendición de Dios, para que sigan hacia adelante en el nombre de Jesús. Lluvias de bendiciones.